Hay películas que no buscan darte respuestas, sino incomodarte lo suficiente para que te hagas preguntas. We Need to Talk About Kevin es exactamente eso, una historia que te obliga a mirar de frente algo que casi nadie quiere aceptar. Y si el mal no siempre tiene una explicación clara, y si ser madre no es sinónimo automático de amor, y si hay vínculos que nacen rotos, bienvenidos a Seriamente Cine, el podcast donde el cine no solo se ve, se analiza, se sienta y se cuestiona. Yo soy María Fernández y no estoy sola, me acompañan mis co-hosts William Turner y Fer. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy emocionada porque el día de hoy tenemos invitadazo especial y hablaremos de estas películas anticonceptivas, que habrá muchas, pero hoy nos enfocaremos en una en particular y pues contenta de hablar de todo lo que se pueda desprender de aquí. Sí, además que creo que es la primera vez que nos toca en esta nueva temporada invitados, si no mal recuerdo, entonces, porque ya me confundo entre proyectos, pero según yo estamos, entonces sí, pues que mejor, sí, ¿no? sí. Que ya es la primera Cortamos vez que nos el toca, listón. Ajá, es la primera vez que nos toca hablar nosotros con invitado, así que pues feliz de estar aquí. Sí, como ven, tenemos un invitadazo. Somos 4 hoy, qué bueno. Él es Rafa López, es psiquiatra, es creador del podcast Supracortical, que es uno de los espacios más importantes en español sobre salud mental, pensamiento crítico y emociones. Así que felices de tener a Rafa aquí para hablar de este tema tan interesante. Rafa, bienvenido a Seriamente Cine, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? No, yo feliz de estar platicando acá con ustedes, además de un peliculón que ya comentaremos en profundidad, nos va a dar para mucho que platicar y pues con gusto, vamos a darle. Perfecto. Y pues mira, y entre la emoción y demás, digo, qué mal que nos toca hablar de una película tan dura que demuestra una historia muy descarnada, pero bueno, para quienes no la han visto o quieran refrescarse la memoria, tenemos que hablar de Kevin. Sigue la historia de Eva, que es una madre que a lo largo de la película vemos cómo ella va tratando de hacer las paces con un pasado que vamos descubriendo a la película, que se va contando como de atrás para adelante, ¿no? O de adelante para atrás, para ir entendiendo que el hijo de Eva es un personaje que oculta pues muchos conflictos que se verán reflejados pues en un terrible ataque que él realiza en una escuela. Esto no es un spoiler, la película tiene 15 años, pero pues, que es algo además muy común en Estados Unidos, que pues es una masacre dentro de un colegio, y la historia en realidad desarrolla la relación que tiene la madre con el hijo Kevin, con la comunidad que se vio afectada por las acciones de Kevin, ¿no? Eso es de lo que trata la película. Insisto, tiene 15 años esta película y para mí se convirtió en una cinta de culto instantáneo. Yo no había visto nada similar a lo que vimos en Tenemos que hablar de Kevin. Eh, y yo siempre había tenido una pregunta, y creo que la pregunta más obvia que entonces en esta película, Rafa, y creo que es también la que nos va a dar el hilo conductor, es pues las personas como Kevin, que tienen un impulso violento muy evidente, nacen o se hacen, ¿no? Por supuesto que esa es la gran pregunta, indudablemente. Y mira, lo digo en broma, un poquito en serio, pero siempre les digo a las personas, oye, si ya tuvieron un hijo o una hija y todo salió bien, tiene gran personalidad, como en el 21 en las cartas, plántate. Ya no tengas dos, no tengas tres, no, porque de repente me he topado con historias familiares bien interesantes donde, ay, todo estaba bien hasta que apareció no sé quién y no sé cuál. Y es que es una cosa bien interesante, no hay un gen, no hay una enfermedad per se que venga ya instaurada de nacimiento, pero sí juega mucho un factor biológico. Cuando hablamos de este tipo de características, y ya platicaremos un poquito de Kevin como personaje, se conjuntan las dos cosas. Se nace y se hace. Y de hecho lo puedes ver en estadísticas poblacionales donde de 100 personas que nacen con estos rasgos, la mitad más o menos desaparecen gracias a la educación, la presencia, la confianza de los padres, de los tutores, de tal. Y en la edad adulta ya no tenemos rasgos importantes. Pero hay otra mitad que sí, que evoluciona desde la infancia hasta la etapa adulta. Y hay un pequeño porcentaje que sería algo semejante a lo que vimos con Kevin, que no solo pasa de la infancia a la edad adulta, sino que además pasa
con elementos rudísimos de daño a otras personas, a otros seres. Ya platicaremos de esto, pero en realidad es una cosa que combina muchísimo, sí, un factor genético con la historia de vida de las personas. Wow, o Ok. sea, no podemos dar un sí rotundo ni uno rotundo Sí, tampoco. O sea, exacto. no nos podemos inclinar por una ni por otra porque A depende ver, de sí, varias sí, cosas. obviamente no, esto no es una respuesta que le Sí, suele sí. gustar al público, el famoso depende, ¿no? No, no. Sí. Pero si tuviéramos que ponernos de un lado, les diría sí, este tipo de personas nacen. Vamos a quedarnos con esa respuesta. Ok. Sí, naces así. Y la pregunta es, ¿y qué pasa una vez que naces así? La historia se cuenta diferente dependiendo de lo que te va sucediendo en la vida, pero sí, naces así. Esa sería una respuesta un poquito menos políticamente correcta, ¿no? Claro. Y Un- a partir de ahí, matizar hacia adelante, pero es interesante cómo tu vida te determina también en muchos sentidos lo que vas viviendo más adelante. Porque además creo que yo cuando la vi me preguntaba mucho eso, si existía un gen maligno dentro de las personas, porque, o si es verdad que una persona o un ser desde que es concebido puede presentir como la indisposición de la madre por tenerlo. En realidad el personaje de Eva pues nos la muestran como una madre renuente que nunca quiso en realidad tenerlo y también, pues, era ese planteamiento de, oye, pues mientras ocurre el embarazo, no ni hables mal del feto, porque capaz que se venga 15 años después, ¿no? Es preocupante, pero no sé si en verdad o haya alguna justificación médica o esto es meramente parte de la ficción Mira, de la pero por película. supuesto que se ha tratado de estudiar esto. O sea, esto es que, claro que esto importa por donde me digas. Se ha estudiado y todavía sin conclusiones muy claras. Lo que sí te voy a decir es, no conozco a ninguna mamá con la que haya hablado suficiente tiempo que no me diga, es que soy la peor madre del mundo. No, porque, como dices, una noche soñé que no quería a mi hijo o a mi hija y entonces, seguramente en realidad, estoy proyectando, no, no, y es una cosa de, no, me cansé, ya no lo aguanté, que estaba llorando, le grité, le metí un manazo, algo, ¿no? Y entonces, soy la peor madre del mundo. Eso lo escucho, bueno, todos los días, todo el tiempo. Y hay muchísimas más personas preocupadas porque voy a traumar a mis hijos que del otro lado, que realmente haciendo cosas así indebidas y tal. Bueno, entonces, ¿se ha estudiado? Sí. ¿Hay algún tipo de impacto? Hasta ahorita, y por supuesto, esto no es que sea ya científicamente inamovible, pero hasta ahorita vemos que en realidad durante el embarazo el producto, la bebé o el bebé, está bastante protegido del entorno, tanto de temas físicos como emocionales. Obviamente hay un punto donde ya eso pues sobrepasa, ¿no? Ya si hablamos de que la mamá tuvo un accidente brutal o que está en medio de una guerra, en una tensión con niveles de Claro. cortisol altísimos. Bueno, por supuesto que se denota un daño, pero en general podemos decir que un embarazo está bastante bien protegido y también, seamos muy claros, ¿cuántos de nosotros, cuántas de nosotros realmente fuimos concebidos, planeados, deseados en un entorno perfecto? Mamá estuvo de buenas todo el embarazo, toda nuestra infancia fue idílica. No es cierto. Lo natural es la resiliencia. Lo natural es aguantar trancazos. Lo natural es que tus hijos te digan mamá no te quiero y no, y tú también eres escuchado de mamá que te haya dicho, ay, ¿por qué? No, no, iba a decir un chistecillo ahí subido de tono, pero ¿por qué llegaste al mundo, hombre? ¿No? O sea, es que hay de todo y eso, lejos de ser así de ya, es que ya lo traumaste y entonces se va a volver asesino serial, no, no Híjole. funciona. Oye, Rafa, en ese sentido y un poquito platicando toda esta cuestión, yo cuando la vi, la verdad, a ver,
Sí me impactó mucho. Yo no la había visto hasta hace poco esta peli. Había visto la otra reciente de la directora, la de Die My Love, y creo que fue un vistazo muy crudo también a la maternidad y sobre todo como la cuestión es que existe y que creo que ahorita menos, pero había sido un tabú mucho hablar de la depresión postparto, ¿no? Porque está esta idea original de que a ver, y no me voy a meter en rollos más profundos, pero de que pues, una mamá, o sea, el mayor regalo es un hijo, ¿no? Y que tienes que estar feliz y diste a luz y entonces es tu mayor regalo de la vida y no tienes derecho a sentirte mal ni a sentirte triste cuando es un desbarajuste de hormonas y de todo en un cuerpo, ¿no? Entonces, Ujú. partiendo un poquito de esa premisa y de lo que ya compartiste, quiero un poquito como conocer tu opinión en este sentido de si es posible que una madre no conecte emocionalmente con el hijo desde un inicio, o sea, y que eso necesariamente, o más bien tú me dirás si eso implica que no porque a lo mejor conecto desde un inicio, pues necesariamente haya maldad, o crees que es un vínculo que también se puede ir desarrollando, o no Claro, necesariamente. claro. A ver, no solo es posible, es frecuente. Una de cada 5 personas que dan a luz van a tener depresión postparto. Esos son los números que más o menos Wow. manejamos. Esto de nuevo no es solo por el embarazo y por el parto. Una parte importante son las hormonas, es la anatomía, o sea, empieza a crecer la criatura dentro de ti y por un lado es una cosa lindísima que te conecta muchísimo desde el inicio porque empiezas a liberar oxitocina y hay todo un proceso para que se genere un sistema de apego, porque si no las criaturas pues, se morirían, o sea, si no generáramos este tema de amor incondicional hacia las criaturas, pues entonces evidentemente no sobreviviríamos, pero nace la nena, nace el bebé y entonces hay un amor indescriptible, hay un sistema que biológicamente te vincula y te conecta, que depende en mucho de muchas sustancias, pero particularmente de la oxitocina, que especialmente en el momento del parto se libera a torrentes la oxitocina y entonces terminas con el cuerpo destruido, pero generando una sensación de amor incondicional brutal y tal. No obstante, pues hay cambios hormonales, hay cambios anatómicos, el bebé te está dando un codazo en el corazón y pateando la vejiga al mismo tiempo, ¿no? Ya sabes, y se va generando un sistema muy complejo que hace que las personas cuando ya el bebé nace, la bebé nace, pues entonces fácilmente caen en cuadros depresivos, pero si a eso le sumas la cuarentena, que no te dejan salir de tu casa, que el marido agarra y se va y regresa en la noche muy cansado porque se fue a trabajar y el niño llora en la noche, quien la tiene que alimentar pues eres tú y entonces tú te despiertas y tú lo amamantas, pero además estás con la preocupación de estará viva, no estará viva, está respirando, no Sí. está respirando y todo se vuelve un desastre y no tienes más apoyo y tal y entonces se genera una de cada 5 veces una depresión postparto que suele ser grave y que suele acompañar particularmente la emoción de yo soy una madre terrible, esto nunca lo debí de haber hecho, no quiero este bebé, ¿no? Y entonces empiezan, cuando ya los casos se vuelven muy complicados, a tener pensamientos suicidas y filicidas. Es decir, voy a matar a mi bebé y me voy a matar a mí porque esto ya es, es insoportable. Entonces, la recomendación es, a ver, acompáñalo con terapia, con seguimiento psiquiátrico y si algo de esto sucede, lo corregimos. Damos un medicamento, tratemos de cambiar un poco el contexto, demos psicoeducación también al papá para que esté ahí presente, si Por se favor. puede que haya apoyo de la familia, de personal de servicio contratado, enfermería, yo qué sé, hasta donde nos den las posibilidades resolver la situación. Ahora, es que mamá tuvo depresión postparto 8 meses. Ya, ¿la niña va a ser psicópata? No. El niño va a ser psicópata porque mamá tuvo 1 año de depresión postparto. No, de nuevo, lo natural es la resiliencia. Lo natural es que, pues no está padre y un día te quejas de tu mamá en terapia 26 años después. Sí, sí, sí.
pero hasta ahí, ¿no? O sea, Sí, sí. chambeas, haces tu trabajo, haces lo que toca, te vas de vacaciones y luego regresas a terapia a decir, seguramente mis relaciones de pareja no funcionan porque mi mamá no me quería tener. Pero vaya, un poco la naturalidad de la vida de cualquier persona, ¿no? Claro. Totalmente. Y justo hablando de esto, de que hablas que ahora que hay muchas madres así de... Porque claro, nadie te enseña a ser padre, ¿no? Entonces estás todo el rato paranoico y de repente, ay, no, le di una nalgadita a mi hijo y me siento súper culpable porque ahora es, o sea, antes mi madre me sacaba la chancla o tal y o con una sola Uy, mirada sí. yo ya me callaba la boca y salía corriendo, pero ahora parece que no le puedes decir nada a los niños porque ya todo es violencia Ujú, doméstica, ¿no? O sea, hay que ujú. ser súper cuidadosos porque ya rápidamente te metes en un lío que madre mía. Pero justo la película tiene una escena cuando Kevin termina con el brazo roto, ¿no? Porque el personaje de Tilda Swinton, Eva, está ya harta del niño porque toda la peli es este tira y afloja porque la está retando todo el tiempo y llega un momento donde ella le da, ¿no? Y termina con el brazo roto ya por desesperación la mujer. Entonces, ¿qué pasa cuando la violencia, aunque sea mínima o ambigua, entra en esta relación madre e hijo, ¿no? O sea, ese tipo de momentos pueden marcar de forma irreversible. Por supuesto, ahí por supuesto, pero ahí ya incorporaste una palabra que no habíamos usado hasta el momento que se llama violencia. De nuevo, aunque lo natural es la resiliencia, aunque lo natural es salir adelante, sí es muy claro que conforme vas incrementando el nivel de violencia psicológica, pero sobre todo sexual y física, entonces empiezas a dañar a las personas. Hay un libro muy interesante, sale acá en México, que se llama Morir es un alivio, donde una periodista entrevista a un grupo de ex narcotraficantes. Y entonces ella misma dice que ella no es psicóloga, ¿no? Ella es periodista, pero conforme va haciendo las entrevistas se va dando cuenta de que el común denominador de estas personas que hacen conductas atroces, pero verdaderamente terribles, es un padre ausente con violencia intrafamiliar en un entorno de dificultades socioeconómicas importantes, ¿no? Entonces tú juntas esos elementos y la probabilidad de que de ahí una pandilla tome a un pequeño que tiene 10 años y lo empieza a meter a este mundo es muy alta, ¿no? Lo que nos dice la ciencia respecto al tema de la violencia es que, les decía yo, de 100 personas que nacen con una condición genética asociada a los psicópatas y demás, que ahorita si quieren platicamos un poquito más del término, la mitad va gracias al sistema, ¿no? A la escuela, a la familia, a los amigos, va a corregir el camino, por decirlo de alguna manera. Pero la mitad no. Y de esa mitad no, habrá dos o tres que van a llegar a niveles semejantes a lo que vimos en la película. ¿De qué depende? Entre otras cosas, del nivel de violencia. De hecho, es algo que se ha estudiado. Este tipo de niños, que además es mucho más frecuente en hombres, este tipo de niños requieren más paciencia, más cercanía, más amor, más límites, porque también hay que ponerles límites, indudablemente, pero con paciencia y con amor. Y entonces, pues como que requieren de un nivel de profesionalismo en la crianza muy importante. ¿Y qué sucede? Pues que como son y retan todo el tiempo, como decías, María, pues lo que sucede es que, al contrario, hacen que sus cuidadores, que mamá, que papá, que los tutores, pierdan el control e incurran en violencia. Entonces me estás retando, pues vas a ver y voy a aplicar mi fuerza adulta y voy sobre ti y tal. Y entonces vuelco hacia la violencia, ¿no? Y en la película lo vemos tremendamente, la violencia psicológica, física, el ausentismo del padre, o sea, vemos una serie de cosas que entonces pues hace que pierdas la oportunidad en esa infancia
de corregir el camino y más bien lo fomentas. Pero se vuelve, o sea, para mí es como muy comprensible, ¿no? Si con un niño que no es psicópata, que nomás es adolescente y es todo lo que tiene, es difícil, pues ahora cuando además te retan y te Ujú, llevan contra las ujú. cuerdas, pues necesitas un muy alto nivel de conciencia para entrarle con tranquilidad, paciencia, conciencia, o sea, se vuelve muy complejo, ¿no? Sí, yo lo No sé. detesté durante toda la película, el niño, de verdad que no lo podía soportar, quería pasar la pantalla y hasta yo golpearlo. Te lo juro Tú que hubo un querías momento haberle que roto el bracito, me, ¿no? me, Estabas me mal. desesperó porque tenía una maldad tan fuerte. Entonces, dicho esto, ¿crees que Eva pudo haber evitado ese desenlace? Si le hubiera dado más cariño, aunque es difícil darle cariño Claro, a una criatura así, ¿no? Pero se podría claro, haber claro. evitado. Ahí las respuestas son dos muy claras, ¿no? ¿Eva pudo haber hecho algo para corregir el camino? Sí. Ahora, si tú, Rafa, estuvieras en los zapatos de Eva, ¿tú hubieras corregido el camino? No sé, no, o sea, pues porque hay que ser muy claros, ¿no? Claro, si me dices, oye, este chico, digo, por supuesto que también pues, la película tiene esa intención, ¿no? Justo te confronta de tal manera para que sientas que no hay salida por ningún lado y que todo el mundo tiene la culpa y que todo está mal, ¿no? La película es muy brillante en generar esta incomodidad que yo por eso no vi la más reciente, ¿no? Pues dije, no, no, me van a meter esa emoción que no se siente padre, pero, no, claro, o sea, lo que nos dice la ciencia es, sí, esto sí se corrige generando un entorno de seguridad, con límites claros y con mucho amor incondicional. Pero difícil, sin duda alguna, ¿no? Oye, Rafa, y también es que comparte esa frustración que dice Mary, porque creo que fue en el capítulo anterior que hablábamos de pelis de terror, no de este terror, ¿no? Porque ese es otro terror distinto, pero yo hacía un comentario en donde me frustraba mucho porque casi siempre la figura paterna, s- no voy a generalizar, más bien hay muchos escenarios donde la figura paterna, y lo vemos en esta peli, invalida a la mamá, ¿no? Es decir, hay un problema, hay un tema, y la mamá que ya fue llevada al límite porque Kevin era un manipulador de primera, eh, ya que la llevaba al límite llegaba el papá y entonces él era una blanca palomita, porque con el papá él tenía esta otra máscara donde él era muy bueno, él no hacía nada, incluso cuando pasa este incidente que le quiebra el brazo, no sé si se acuerdan ahí que de repente siempre, sin decirle nada a Kevin, como que se agarraba la cicatriz y era como, si no, le puedo decir a mi papá, quién fue Ujú. la que me hizo esto. Pero a lo que voy es, ¿qué pasa cuando precisamente esta figura, pues en este caso paterna, invalida, ¿no? La esposa le decía, oye, pero es que estoy viendo esto, me está tratando así, me está diciendo esto. Y yo no sé si era una negligencia o era negación, que es lo que quiero que tú nos expliques un poco, porque el padre, lejos de ayudar, creo que sí ayudó más bien en perjudicar un poquito más la situación. Digo, creo que la culpa pues, siempre es de ambos padres porque pudieron haber tomado otras medidas, pero qué tanto esto también repercute, ¿no? O sea, te estoy invalidando, ni tomo acción y me hago como que de la vista gorda con lo que está pasando. No, totalmente. Normalmente en este tipo de historias que son muy frecuentes, de nuevo, el papá brilla por su ausencia, ya sea porque físicamente no está presente o porque emocionalmente no está presente y recae toda la crianza normalmente en la mamá. Y entonces cuando se conjunta eso, eso no sale bien. Es muy frecuente. Seguimos todavía construyendo un mundo que antes no era así, ¿no? Hay esta frase africana que me gusta mucho que dice que para criar a un niño se requiere de toda la tribu, ¿no? Y es como muy representativo. Además, ha habido antropológicamente comunidades donde no se asigna una paternidad, sino que todos los hombres de la tribu son los padres, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con temas de libertad sexual y otras cosas, pero además tiene que ver con la responsabilidad de la crianza. Es aquí, todos son nuestros hijos, y hazle como quieras, y voltealos a ver y dedícales tiempo. Y en nuestro mundo occidental, en nuestras llamadas familia tradicional, que de tradicional tiene poco porque viene de la Segunda Guerra Mundial para acá, entonces es no, no, no. El gran objetivo de una mujer es casarse y tener hijos.
y se le va a medir su éxito en la medida en la que a sus hijos les vaya bien, físicamente, emocionalmente, económicamente, les tiene que ir bien. Entonces eres una buena madre hasta que no lleguemos ahí. Y todo lo que salga mal pues, será culpa de la mamá. Es que la mamá no hizo, es que hizo mucho, es que hizo poco. Y el papel de papá es el de ser protector, proveedor y procreador. A ver, yo pongo la semilla, yo pongo el dinero, yo aquí pongo las rejas y lo demás es tu chamba, no es tu tema. Hay otra película donde vemos el mismo efecto, pero en el otro lado de la moneda, que ya tiene sus bastantes años, que se llama El Castillo de la Pureza, una película mexicana basada en hechos reales, donde el papá dice, a ver, yo me voy a hacer cargo de todo y entonces secuestra a la mamá y a los hijos, ¿no? Que son su pareja y sus hijos, pero ya aquí ustedes están encerrados y ustedes no van a ningún lado y ustedes aprenden lo que yo les diga y el que no les salga bien, entonces el reglazo en las manos y el que se ponga rudo, pues entonces al calabozo y cuando vemos finalmente la violencia, ya sea por ausencia o por exceso de una presencia violenta, pues entonces esto daña muchísimo a las personas. Claro, cada quien responde diferente a cómo crecemos en ese entorno de violencia. Como puedo crecer hacia una sumisión brutal y entonces nunca pongo un límite, nunca digo que no, me da miedo dar mi opinión, nunca levanto la mano, nunca me arriesgo, ¿no? Y entonces muchas veces termino siendo un fracaso en mi vida porque nunca desarrollé la confianza para intentar algo o, como en el caso acá lo vemos de Kevin, de decir, ah, bueno, pues se trata de ver de cómo nos toca. Y entonces me aviento y me arriesgo y lo hago y domino y voy viendo hasta dónde llevar a la gente. Y eso tiene mucho que ver con el temperamento con el que uno nace, pero siempre, 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 siempre la violencia es algo que hay que detener. Y como decías tú, Mary, hace rato, dan ganas de responder con violencia, ¿no? Igual que cuando hay un incendio, dan ganas de correr, gritar y empujar, pero si queremos que las cosas salgan bien, no corro, no grito, no empujo y trato a mi niño que me está llevando al límite con tanto amor sea posible, ¿no? Oye, Rafa, y ahora también un poco hablando sobre el perfil de los personajes, te escuchaba hablar y también siempre me había dado mucha curiosidad en sobre qué tan evidente era que Kevin tenía un problema. Pues yo que también es un poco aficionado a los podcasts de crimen real, siempre hay muchas características de los asesinos que dicen de maltrataba a los animales, como que hay muchas, o tenía una madre castrante, yo qué sé, ¿no? En cuanto a Kevin, ¿qué tan bien está también desarrollado el personaje y cuáles serían como algunas de las, tal vez de las pistas que tú sí viste como especialista en que aquí hay una persona que no es normal? A mí, más que lo del brazo, me dejó muy marcado el daño que le hace a la hermana, ¿no? O sea, la deja tuerta. Total. Y también es un tema, ¿no? De también cómo hacía sufrir a la madre con eso. Pero, ¿qué tanto de un verdadero sociópata había en el personaje de Kevin? No, bastante, bastante. A ver, recordemos para que le podamos, o sea, el término sociópata y psicópata, que son dos cosas parecidas, pero que se hace una diferencia, no son propiamente términos clínicos. Los dos términos caen en una caja que los psiquiatras llamamos el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? La gente normalmente dice, ay, es que yo soy muy antisocial. No, no, no eres antisocial, ¿no? O sea, ser antisocial significa esto que estamos viendo en Kevin. Eso es una persona antisocial. Una persona que no sigue las reglas, que no tiene culpa, no tiene empatía, que hace sus propias reglas y que muchas veces se divierte generando respuestas emocionales muy intensas o violencia física. Entonces ahí es cuando vemos a un antisocial. Para que le podamos decir, bueno, y ya nada más explicando un poquito el término, cuando hablamos de los psicópatas son personas con trastorno antisocial de muy alto funcionamiento, brillantes, que difícilmente la policía los agarra, ¿no? Que incluso
llegan a puestos de poder muy fuertes, empresarios, políticos, ¿no? Presidentes, tal, bueno, los psicópatas. Y cuando hablamos de los sociópatas, hablamos de estos trastornos antisociales de bajo funcionamiento. Es el de la calle, el ladronzuelo, el que cayó 20 veces en la cárcel, el que, no, o sea, que no tiene un funcionamiento muy alto. Pero ambos están dentro del trastorno antisocial. Ok. Para que un psiquiatra diga que alguien tiene trastorno antisocial, tiene que ser un adulto. No hay niños con trastorno antisocial. En la infancia, eso se llama un trastorno disocial o negativista desafiante. Y entonces, por supuesto, si le preguntas a una paidopsiquiatra, un paidopsiquiatra, un psiquiatra especializado en niños y adolescentes, niños y adolescentes, te va a decir, no, bueno, el niño gritaba que era disocial, ¿no? O sea, pero lo gritaba. Evidentemente, la investigación cinematográfica está muy bien y la película, las actuaciones son brutales, ¿no? Y entonces se le nota, evidentemente, al niño que tiene este callo emocional, le llamamos, esta incapacidad para generar empatía. O sea, es que se le ve la falta de la sonrisa, se le ve en la mirada, se le ve en todos lados y hay muchos signos, ¿no? Pero cuando un niño, cuando una niña, pero sobre todo, insisto, esto pasa más en varones, ya está frecuentemente lesionando animales con, con crueldad, ¿no? O sea, haciéndolos sufrir, ya tienes que levantar así todas las sirenas, las red flags por todos lados, ¿no? O sea, no es normal. Los seres humanos no rara vez lastimamos animales, ¿no? De muchas maneras. Somos un tipo particular de simio que si no hay un adulto presente, muy probablemente la nena va a ir a jalarle las orejas al perro y entonces no rara vez el perro va a responder con una mordida y es culpa del adulto, no es culpa ni del perro ni de la niña, sino que estás dejando a una niña humana, que recordemos somos un tipo de simio, estás dejando a un simio que se ponga con un animal que no va a decir, ay, pobrecita, tiene 3 años o 4 años o 5. Va a responder. Y entonces, como adultos que somos, tenemos que evitar el bullying en las escuelas, tenemos que evitar que los niños lastimen a los animales. Es normal. Pero cuando ya dices, oye, este acto ya fue fuera de lo normal, ya vamos tarde, ya nos pasamos 2 pueblos, o sea, ya vamos tarde, ya hay algo que hacer lo antes posible. Y yo creo que aquí era muy evidente que había datos de un niño que eventualmente nos iba a dar un problema serio, ¿no? Sí, como decía Fer, el padre, o sea, de verdad que no tenía 2 dedos de frente porque, claro, le regala el arco, Claro. ¿no? Además, De verdad. O sea, a mí eso me pareció fuertísimo decir, bueno, por favor, o sea, no te das cuenta, lo mínimo que tu hijo es un poco, está un poco tocadito de la cabeza y le regala este arco. Y por ejemplo, o sea, en una escuela, ¿no, Rafa? Que creo que ahí es más, es una melange de todos, todo el mundo está mezclado. ¿Cómo diferencias, que ya has hablado un poco de esto, pero a un adolescente introvertido con uno que tiene una desconexión emocional muy peligrosa, porque pasa mucho, ¿no? Luego estas matanzas que hay en Estados Unidos de estudiantes que luego dejan su carta a Santa Claus, Sí. ¿no? Diciendo la razón por la que han cometido tal asesinato. Aquí no tenemos. Bueno, luego te quiero hacer otra pregunta referente con una frase final con la que concluye la película, pero aquí, ¿cómo diferencias justo de? Porque todos son muy introvertidos Claro, esta claro, por gente, ¿no? supuesto, Y pero marginados y todo, pero ¿cómo diferencias luego en clase eso? Puede ser súper calladito, no se mete con nadie y de la noche a la mañana agarra un arma y ¡pum! Estados Unidos trata de maquillar mucho estas estadísticas y de tratar de darles la vuelta y decirlo por otro lado, pero es muy claro. Lo que hace que existan estas matanzas es el acceso a las armas, ¿no? Eso es clarísimo. Y entonces aquí Mary menciona, ¿no? Este dato específico de papá le regala un arma.
O sea, tengamos claro, ¿no? Total. En la medida en la que tienes acceso a las armas, eso se va a volver una situación mucho más grave. Entonces, en Estados Unidos, que tienen una cultura muy particular en torno a las armas de fuego, pues chéquense las estadísticas, pero es brutal. O sea, es Brutal. que no hay un estado en el país, en Estados Unidos, donde no haya habido matanzas. Y lo comparas con otros países y no sucede igual. Acá en México nos pasa que este tipo de noticias suele ser en regiones donde el narcotráfico mete muchas armas en las casas, ¿no? Y entonces, pues estaban jugando al secuestro, ¿no? Entonces, sí hay un factor aquí muy importante del entorno que tiene que ver con las armas. Ahora, la pregunta que tú me hacías no era esa, era cómo distingues a una persona antisocial de una persona introvertida, ¿no? ¿Cómo distingues a alguien que, bueno, pues es calladón? Bueno, de principio, todas las personas debemos naturalmente de convivir. Hay quien es el alma de la fiesta y hay quien no tanto. Pero cuando te encuentras con una persona que no tiene un par de amigos, en la primaria, en la secundaria, esto te debe de puntear para ponle atención. No significa que eso sea diagnóstico, pero sí ponle atención. No solo el trastorno antisocial, la esquizofrenia tiene una cosa que se llama síntomas prodrómicos, donde le preguntas a la persona, oye, tienes 22 años, ¿has tenido novia? No, nunca. Ok, ¿y tienes buenos amigos? Pues sí hay un chavo que me habla, ¿no? Pero cuando revisas el tener vínculos, tanto solamente afectivos como sexoafectivos, te habla de la naturaleza y estabilidad de una persona, de un ser humano. Es normal llegar a los 22 años, ya sabes, con que te rompieron 3 veces el corazón, te enamoraste de quien no te peló, pero sí tuviste una novia que no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces es normal tener el amigo con el que te peleaste y luego el que odiabas en el salón terminó siendo tu mejor amigo. Y esta diversidad de vínculos es lo normal. Ahora, eso no significa ni que todos tengan que ser el alma de la fiesta nunca, ni que haya algo de malo por estas personas que son más reservadas, les gusta más juntarse con dos amigos a leer y escribir y no juegan fútbol en el recreo. Sí, eso es normal, pero sobre todo en las escuelas hay muy buen ojo clínico de parte de las maestras porque conocen muchos niños, ¿no? Niñas y niños y niños y niñas. Y entonces dices, oye, aquí hay algo raro. Y entonces vas sumando. Oye, es muy aislado, es violento, confronta mucho a la autoridad, esconde cosas que no debe de esconder, ya lastimó vas haciendo sumatoria. Hay una frase que dice que una golondrina no hace verano, o sea, pero vas sumando y vas diciendo, uy, pero ¿qué pasa? Que también lo natural es que papá y mamá y el entorno en general trate de no darse cuenta. Y eso es parte de nuestro funcionamiento normal de nuestro cerebro. Y de hecho, cuando estamos muchas veces, por ejemplo, en terapia, me ha tocado decirle a personas, fuiste víctima de un robo. Tu nieto te robó el auto. Y hasta que no pongo yo el término sobre la mesa, las personas no se dan cuenta. O sea, dicen, no, es que lo tomó sin permiso y es que se lo llevó y no se vale, me mintió. Y les digo, sí, te robó el auto, tu sobrino, tu nieto, tu hijo, te robó, es un delincuente. Y lo tengo que repetir varias veces hasta que de repente, uy, ¿y qué hago? Ah, entonces ya lo estamos viendo con claridad, pero muchas veces el ir a consulta y repetir las cosas, digo, no es el tema y lamentablemente también es una cosa muy dura que sucede todo el tiempo, pero muchas chicas no se han dado cuenta de que fueron víctimas de una violación. Hasta que no pones el término, como que, me pasó esto con mi novio, me pasó esto en la escuela, me pasó... No, fuiste víctima de esto y entonces
ahí es cuando los profesionales de la salud, entre otras cosas, ayudamos a tener claridad, a decir, pasó esto y más vale que lo aceptemos porque necesitamos hacer algo al respecto. De nuevo, el papá de Kevin, bueno, en otro Negación mundo, andaba en completa. Narnia, andaba en otro lugar que no se enteraba de nada, ¿no? Pero eso lo hace, o sea, me imagino que es un muy deliberado, ¿no? O sea, decido no voltear, decido no enfrentar el Sí. problema, no quiero voltear, prefiero echarte la bolita a ti, que pues la mamá siempre tiene que cargar con todo, es la mujer maravilla, es la que puede hacer todo y yo me hago el de la vista gorda, ¿no? Pero es una negación digo, en este caso de la película es un caso muy extremo que termina en una violencia apabullante, pero creo que está muy, 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 muy cañón eso. Y en ese sentido también, Rafa, pues, ¿qué tan válido es diagnosticar a un personaje así desde la ficción? Porque yo creo que igual, no sé, yo comentaba con Mary porque cuando la veíamos, yo tenía un poco este conflicto de que, y lo he escuchado, ¿eh? De personas, no solo de primas, sino como de amigas que tienen hijos pequeños, y no sé hasta qué grado se puede normalizar luego la cuestión de decir, es que, ay, son niños chiquitos, están peleando, entonces ya viste que el niño le dio un golpe a otro. Hay violencia, pero no sé qué tanto eso me pueda a mí despertar un foco. Es que ya es psicópata, ¿no? Porque ya pues, le dio aventó un niño en el recreo, le pegó, pero pues Sí, puede ser un hecho aislado, ¿no? Entonces la gente luego como sí. que exagera luego esos rasgos, no estoy justificando porque sigue siendo violencia, pero pues qué tan válido puede ser luego diagnosticar desde un personaje de ficción. Claro, claro. A ver, lo que no se vale, ¿no? Así lo que por Ujú. favor no hagamos nunca jamás en la vida, tomar un término que como lo vi en internet, que como lo escuché en el podcast, que como lo vi en TikTok, entonces yo se lo aplico a alguien y uso ese término para descalificar, discriminar, para agredir. O sea, yo le digo a alguien, es que tu novio es un narcisista, o es que tu hijo es un psicópata, o es que tu... Eso es lo que Sí. no hay que hacer. ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque no aporta, porque no ayuda, porque eso simplemente es violencia verbal y psicológica. Es muy diferente a cuando yo me doy cuenta de que a lo mejor yo tengo rasgos narcisistas y yo voy a una consulta a preguntar, oye, soy un narcisista, soy un sociópata, tengo TDA, tengo depresión, lo que sea, yo voy a preguntar por mi salud con un profesional. Ah, ahí nos sirve muy bien. Oye, es que vi este personaje y me sentí identificado con el padre. ¿Será que yo estoy negando la realidad? Porque fíjate que mi hijo hace esto y esto y esto y esto. Maravilloso, qué bueno que podamos platicar de estos personajes si es que alguien va a buscar el diagnóstico para orientarse hacia un tratamiento, todo bien. Lo que no se vale es andar juzgando a los demás hacia afuera. Ahora, las películas, normalmente, y esto lo comento mucho, probablemente esta sea una excepción, yo siempre les digo, si sale un trastorno mental en una película de terror, de suspenso, de drama, probablemente esté exagerado y sea falso. Normalmente las que mejor presentan los trastornos mentales son las películas de comedia. Estoy pensando, por ejemplo, en The Other Sister, o estoy pensando en la película española Somos Campeones. ¿No? Hay varias películas así de comedia que lo que tratan de hacer es visibilizar, sensibilizar, y entonces son mucho más precisos, más cuidadosos con los síntomas y tratan de llevarlo hacia algún lado. Normalmente, si ves la película de terror, el psiquiatra es horrible y no le crea a nadie, y entonces resulta que al final sí era un espíritu maligno y tal, 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 y ya lo utilizamos para personalidades múltiples o lo que sea, ¿no? Y ahí lo que se hace es que se exageran los síntomas, se exageran los rasgos. Aquí la verdad, el personaje está muy bien desarrollado. O sea, es como, es un retrato muy realista, con su parte cinematográfica sin duda, pero muy bien, muy cuidado. Si me dices, oye, ¿será una buena película para explicar el trastorno antisocial? Sí, 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 sin duda, ¿no? A diferencia de Fragmentados, a diferencia de otras películas que, oye, ¿esto explica la personalidad múltiple? No. Oye, ¿esto explica el trastorno bipolar? No. O Oye, sea, Patricia no, nunca o sea, sirvió. casi siempre la respuesta es no, no, la realidad no es así. Ya. Aquí
se acerca bastante, con el único riesgo de pensar que todo, vamos a decir, todo chico que reciba el diagnóstico de trastorno antisocial va a terminar siendo el ejecutor de una balacera. No, no, o sea, de nuevo, de 100 con el diagnóstico, uno o dos pueden llegar hasta acá. Y de niños que hayan golpeado a otro niño, que hayan, le hayan quitado la vida a un pajarito, pues un porcentaje como del 10% realmente tendrá rasgos que eventualmente podrán ser considerados antisociales. Entonces, claro que es normal, ¿no? Ay, le echó sal al caracol y entonces, pobrecito caracolito. Sí, 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 sí. Esas cosas pasan, sí. Es que agarró a su compañerito, lo agarró, lo encerró en el armario. Sí, los niños encierran a otros niños en los armarios. Sí. Hay que estar al pendiente, hay que corregirlo, sí, pero no es para tanto, ¿no? Ya, Oye, ya. Como oye, yo, que yo maté a mis peces cuando era pequeña, los Aquí Mary empaché. confesando el Yo asesinato. aquí, sí, sí, yo No, bueno, diciendo, ya tengo rasgos sacando sociópata. terapia. sí, no. Yo No, no, mataba no, a los los empa... pollitos, mira. No, Ya estoy ay, no, peor eso que es peor. tú. No, Ah, yo los empaché. Y digo, Dios Bueno, mío, me en mi duraron 2 defensa, días empachados. En mi defensa diré que empachados. yo quería que volaran, entonces los aventaba así para arriba y pues ya caían y los pobres pues ya se daban un guamazo, pero Ay, Fer. no Sí, buena la dimensionaba exacto, confesión tampoco. porque exacto. ya van a poner ambas seguro en la puerta en la noche para por si las dudas. Ya van a Oigan, desconfiar no, pero a una ver, de nada la más otra. aquí, Me van a perdón, empachar. aprovechando el ejemplo, ya que lo comentan, la diferencia para un psiquiatra, para una psiquiatra experta en niños, niñas y adolescentes, está en la intención y en la respuesta emocional hacia eso. Oye, yo maté a mi pez, ok, ¿por qué? Lo quería sacar con correa a pasear, ¿no? Ya saben, lo quería secar en el horno de microondas, estas cosas que a los niños se les ocurren, ¿no? Ok, Sí, sí. es muy diferente a lo quería hacer sufrir. La Claro. Claro. intención es Claro. distinta. Y luego, oye, vi lo que hice. ¿Cómo te sientes de lo que hiciste? Claro. Ay, pues me siento triste, asustada, enojada. Entonces, hay una respuesta emocional a, ay, yo no, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué salió mal? Contra, qué interesante, creo que lo podría volver a hacer mañana, Sí. ¿no? Y además lo voy a planear, ¿no? Entonces, aquí la ventaja de la película es que nos permite verlo como lo ve la sociedad, como lo ve la mamá, como lo ve el papá, como lo ve la hermana. O sea, nos permite una visión 360 que en la realidad muchas veces los terapeutas, los psiquiatras, las psiquiatras no tienen acceso a todo el cuadro y entonces te tienes que basar en ciertos elementos específicos que dices, pero sí hizo esto, ¿no? O sea, pero sí le hizo esto al gato, ¿no? Sí. Mm, o sea, no tengo la película completa, pero se me hace que, y voy a poner el diagnóstico de nuevo para el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahí, ¿no? Oye, Rafa, y por ejemplo, en cuanto a, ahora que mencionas de como toda la foto completa, hay una parte de la película que a mí también me horrorizaba mucho, y es al ostracismo al que obligan a la madre posterior a la masacre. Pues es que ella, ¿cómo puede mediar de ahora en adelante esa parte? Digo, pues de ella no depende cómo reaccionan las otras personas hacia ella, pero ¿había alguna forma en realidad de que ella pudiera haber de alguna manera platicado, digo, resarcir, imposible en ese caso, pero pues qué opciones le quedaban a ella, además de aguantar, ¿no? Toda pues la violencia, todo lo que hacían contra ella, porque ella decide quedarse en la misma comunidad que el hijo lastima con tal de no alejarse mucho de él, en donde él, en el reclusorio o en la correccional, puesto que era menor de edad, a donde queda él. Pues qué pasa con ella y cómo pudo haber lidiado también con esa parte hacia los terceros y hacia la comunidad. Por supuesto, es una pregunta compleja, pero la voy a responder con esta frase que salía en los comerciales cuando yo era niño. Es que cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿A qué me refiero? Tenemos como seres humanos esta visión social que tiene que ver con nuestras neuronas espejo y que tiene que ver con la teoría de la mente y un montón de cosas. Somos seres sociales.
y nuestro estatus social es súper valioso, ¿no? Ya Black Mirror ha hablado del estatus social y de cómo esto se puede volver gubernamental y tal, pero es que es importantísimo, o sea, tener un lugar en la sociedad y cuando sucede una cosa como esta, te excomulgan, te excluyen, te recluyen, lo que tú me digas y se vuelve muy complicado. Entonces, si yo estuviera dándole una consulta a Eva, al personaje, la mamá de Kevin, mi pregunta sería, ¿hay quien genuinamente te apoya? ¿Hay quien genuinamente te entiende? ¿Quien genuinamente está de tu lado? Haz comunidad con esas personas. Y a partir de ahí, veo, sí, o sea, tienes que estar, vamos a pensarlo de manera visual, al centro de un grupo de confianza, de una barrera, de una burbuja de confianza que te permita ser vida y que te permita ir reintegrándote a la comunidad. Pero alguien te tiene que respaldar. Si no es así, vete de ahí a donde no te conozcan, ¿no? O sea, acércate a personas, a instituciones, a lo que me digas, Ujú. pero alguien te tiene que proteger, acoger, respaldar, porque si no se vuelve imposible. Obviamente ella está pasando por cuántos duelos quieres, o sea, cuántos duelos quieren que Sí, enumeremos Sí, aquí. pobre, sí, ¿no? Todo, o Sí, sea, su no. vida se vino todo. abajo y se vuelve súper difícil. Entonces, por supuesto, yo le mandaría medicamentos antidepresivos a una persona que está pasando por una cosa como esta, porque ¿cómo sales de eso? O sea, ¿cómo te armas emocionalmente? Entonces, importantísimo que pudiera tener buenas noches de sueño. Entonces hay medicamentos que te ayudan a no estar dándole vueltas en la noche a las cosas y dejar de pensar. Entonces descansar en la noche, tener terapia de grupo. En Estados Unidos, entre las cosas que sí tienen positivas, es que tienen una cultura brutal de la terapia de grupo. Hay terapia de Ujú. grupo de Ya. prácticamente lo que me digas, o sea, lo que sea, hay terapia de grupo. Entonces, vamos a terapia de grupo de puras mamás, de personas que han cometido esto, ¿no? Y entonces vas creando ese vínculo, esa comunidad, y eso te va permitiendo reintegrarte. Pero francamente está complicado, complicado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Y cuántas veces no hemos visto, no, esas escenas en las películas o en las series gringas, ¿no? De que todos en círculo en las sillas Sí, plegables, ya sea sí. de, ¿no? Hola, De Will. alcohol, ajá, Claro. ya sea de droga. Bienvenido, Will. Entonces, Termina uno haciendo podcast y cosas así. Sí, No, no, Sí. bueno. exacto. Oiga, hasta en la película de Wi-Fi Ralph, que tenían su terapia de grupo los sí, malos, ¿no? O sea, a nosotros nos Así tocó es ser los malos y cierto. es tienen cierto. una cultura muy Sí, marcada de sí, la sí. terapia de grupo y vaya que eso puede ayudar. Ujú. Interesante. Sí. No lo Sí, había sí, sí, pensado. No, pero qué Pero es fuerte. A mí verdad. también, fíjate que me daba tristeza, porque pues claro que tratas de empatizar con su situación, ¿no? Y yo algo que me cuestionaba era por qué, o sea, como sin querer echar culpas a un solo lado, porque ya lo comentamos durante todo el episodio, qué pasaba con cada uno de los personajes, pero porque siempre como que la sociedad automáticamente pasa un hecho así al que cual la primera culpable que agarran es a la mamá, ¿no? O sea, como si dependiera eso fuera un reflejo directo, ¿no? De la madre al hijo, cuando pues ya nos comentaste tú que hay otros factores también que pueden influir, pero también qué fuerte ese peso, ¿no? De una madre, porque claro, pasa un hecho así tan lamentable, eh, y siento que la sociedad lo primero que hace es, y lo vimos en la película, la pestada, la que incluso por ahí una señora cuando sale de esta agencia de viajes donde ella empezó a trabajar, le da un golpe, la maltratan, la aíslan, o sea, ella, pero digo, el padre en este caso pues falleció pues, pero en otros casos donde no, ¿por qué tiene que recaer nada más la culpa sobre la madre en vez de, pues también hay un poco como tomar partido o sea, al final Sí. la crianza va de dos padres, no solo No, de y de una. nuevo, dependiendo de la cultura en la que estemos, pero la crianza Ujú. va de toda la sociedad. O sea, esto, Sí, de sí, nuevo, es que si volteamos a ver los números claro. de este tipo de eventos que hay en Estados Unidos, es que no hay estado que se salve, son brutales y no es por los individuos, es que tenemos que voltear a ver los números y entender que es un fenómeno social. Ahora, Estados Unidos, insisto, desarrolla esto que se llama la familia tradicional después de la Segunda Guerra Mundial y entonces arman toda esta idea de los suburbios donde tienes fuera de las ciudades
la casita con el jardín y es papá, mamá, hijo, hija. Y esa imagen nos las vende Estados Unidos en los años 40 y 50, que agarra más fuerza hacia los 60, ¿no? Pero a partir de ahí, para ellos, para su cultura, la mamá es la que tiene que sacar el sistema adelante. México tiene una cosa parecida donde tenemos un sistema cultural que se llama familismo, donde más bien somos familias muégano, donde el elemento sagrado es la madre o la abuela, ¿no? Sí, Son las figuras sagradas Ujú. y entonces aquí no solemos culparlas como en Estados Unidos por la crianza, sino que solemos cargarles el peso como en un sentido mucho más espiritual. No es, ay, es que me voy a jurar ante la Virgen, que es nuestra madrecita, y entonces a la nana, a la nona, a la abuela, no le dicen de muchas maneras, pero con la abuela hay que ir a pedir perdón, ¿no? Y entonces, un poco al estilo de Pedro Infante, ¿no? Y de cómo la madre es la que está llore y llore y llore y llore y yo que soy malo y que no entiendo y entonces voy y le pido perdón, ¿no? No es que sea su culpa lo malo que soy, es que yo que soy mal hijo la hago sufrir y es una cultura diferente, pero al final lo que no está funcionando es entender que este tipo de casos es responsabilidad de los gobiernos, de las instituciones privadas, de todas las personas adultas que conforman una sociedad, de todos los miembros de una familia, del papá, de la mamá, ¿no? O sea, es que si no lo vemos como que todas las personas somos responsables, lo único que vamos a hacer de nuevo es descargar nuestra frustración en alguien, en este caso en Eva, en la mamá. Es que es tu culpa que esto haya pasado, independientemente de quién haya, entre comillas, jalado el gatillo, es tu culpa porque tú eres la mamá. Y esa visión es terrible y reduccionista, ¿no? Oye, Rafa, y ya llegando un poco al final, cuando Eva va a visitar a Kevin y le pregunta que por qué lo hizo, y él le dice, antes creía saberlo, ahora ya no estoy seguro, a mí me pareció devastador porque lo que decimos, no hay una respuesta, pero ¿qué significa eso desde la mente de alguien como Kevin? Yo creo que ahí es una genialidad cinematográfica. Yo creo que eso nos ayuda a nosotros como espectadores también a quedarnos medio en el limbo, ¿no? O sea, Sí, ¿No no es un no capricho o es, qué? sí, sale un sí, poco de mi justo. campo y entra más al campo del análisis cinematográfico, indudablemente, de qué significa eso para la historia, para la anécdota, para la historia en sí misma, para los personajes, ¿no? Pero, pero vaya, si le tratamos de dar una visión un poquito más psiquiátrica, más del mundo de la salud mental, pues como que él creía que estaba peleando con su mamá y que esto se trata de pelear con la mamá, hasta que de repente pues hay una conciencia de enfermedad, de decir, pues, a lo mejor el que está mal soy yo, ¿no? Y es como un flashazo de, pues, a lo mejor no, a lo mejor la culpa no la tuvo mi mamá, pero no lo sé, no lo sé, lo estoy tratando de descubrir. Pero, insisto, creo que es más un constructo cinematográfico que propiamente algo que podamos analizar desde este lado de la ¿Y calle. crees que este tipo de gente, por ejemplo, siente culpa, de verdad, después ya que llevan años en la cárcel? ¿Crees que No, sienten algún tipo de remordimiento? no, justamente esa es la característica. Cuando estamos hablando de un psicópata, la característica central es que no hay remordimiento. Nunca. De nuevo, lo habitual es que los seres humanos lastimemos a otros seres humanos y a otros seres. Eso es común. Pero de todos esos, la mayoría tratamos de no hacerlo. En medida de la posibilidad, estamos tratando de ser feliz sin lastimar a otros, ¿no?
Ahora, Ujú. de los que sí lastiman un montón, que estoy hablando de personas que se dedican tanto al crimen de un lado como del otro, a los policías, al ejército, a los narcotraficantes, a los ladrones y demás. Cuando tú platicas con ellos en la cárcel, dependiendo de cómo les haya ido, muchos te dicen, no, sí me arrepiento, ahora que tengo esta edad, ahora que me he rehabilitado de esta manera, ahora que entiendo mi historia, yo sí me arrepiento, pero estamos hablando de delincuentes que no tienen un trastorno antisocial, Claro. sino que las circunstancias los llevaron allá y de nuevo hay muchas historias, les recomiendo este libro de Morir es un alivio, ¿no? Y muchas historias, pero de los antisociales, cuando son antisociales, no la mayoría terminan siendo asesinos o cosas por el estilo, pero la característica de estos antisociales es que no van a sentir culpa. Y entonces no importa lo que sea. Y les cuento aquí ya un poco para cerrar, yo sé que ya estamos sobre tiempo, pero siempre me preguntan, oye Rafa, tú te formaste como psiquiatra, estuviste 4 años en un hospital psiquiátrico para esto. ¿Cuál fue el caso que más te impactó? Y normalmente la gente espera que les cuente un caso de esquizofrenia, un caso de personalidades múltiples, que los hubo y fueron muy interesantes, pero el que me dejó la sangre helada, llevaron a un chico de 7 años a consulta de urgencias porque agarró a golpes a puño cerrado a la abuela. Ay, ¿Qué? Y entonces, no, pues no, cuando no, ya no. revisas el caso, te das cuenta de que este chico con 7 años de edad ya tenía robo a casa habitación, Dios ya mío. traficaba sustancias y por supuesto que ya había ejercido violencia importante contra animales de maneras bastante trágicas, ¿no? Y entonces yo estaba entrevistando a este niño de 7 años y justo lo que trataba yo era de encontrar algún tipo de remordimiento. Y él era súper frío y la mirada era súper fría. Decía, yo voy a salir de aquí y esto lo voy a volver a hacer. Yo me acuerdo que lo único que pensaba yo en ese momento es, ¿qué va a pasar cuando este niño ya no tenga 7 años, sino tenga 17? Claro. Y lo único que podía yo pensar como psiquiatra era, yo espero no volverlo a ver nunca. O sea, ojalá no me lo Sí. tope yo un día en la calle y de Ujú. malas. O sea, porque Sí. verdaderamente fue una sensación, porque además les he de decir que en casos graves no hay tratamiento. O sea, claro, hay que hacer todo lo posible, psicoterapia, medicamentos, seguimiento, todo lo posible. Pero realmente cuando ya hablamos de psicópatas, el tratamiento y el alcance del tratamiento es muy limitado cuando hablamos de situaciones así de graves. Entonces, bueno, pues ese fue el caso más Qué grave que yo fuerte. me enfrenté No, no, no y está feo. y cuando vean la película me entenderán. O sea, una cosa es verlo en pantalla y otra cosa es tenerlo enfrente, ¿no? Sí, sí, no. Qué Brutal. horror. Qué horror, Qué pero de horror. 7 años y ya llevaba una vida de alguien Sí, de sí. 50 que ya fue Ujú. delincuente Sí, toda su sí, sí, vida. sí, sí, sí había incurrido en cosas importantes, importantes. Ay, no, qué horror, qué horror. Ay, pues, qué Nada más para fuerte. dejarlos ahí con buen Sí, sabor de boca, Sí, no, ¿no? Para que claro, el exacto, sí. como que público ya más se vaya con pensando. una sonrisa y disfrute, tal como la película nos dejó, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Que yo recuerdo, o sea, No, yo la hombre. película a mí me tocó verla en el cine y es la única vez que la he visto. O sea, me parece que son de esas películas que son tan Sí. difíciles que yo con una vez tuve, Sí, sí, Sí. ¿no? sí. Para suficiente, pero incluso las reflexiones que hice para este episodio fueron con lo que me acordé que es bastante porque es una película que deja una primera impresión De acuerdo. muy marcada. Yo creo que en todos los que tuvimos oportunidad de verla en cualquiera de los formatos. Creo que es una gran película. Sí recomendaría verla. Una vez está bien, no, no hay que verla. Sí, no No necesitan hay más. que martirizarse como Mary, que la vio 2 veces. O sí la viste dos o una. Pero La vi ahí dos, está, sí. o sea que no, bueno, pero ¿Soy psicópata? no sé por qué le gusta Qué tanto así trastorno el tienes. dolor a Qué Mary, pero trastorno. Pero sí, gran Totalmente. película de Rafa y de verdad me parece interesantísimo alumbrar. Tenemos que hablar de Kemi desde la mirada de un especialista como tú y además con una claridad como nos lo hiciste
para este episodio. Y pues digo, no me queda a mí más que agradecerte. Qué bueno que podemos hablar de una película y de temas tan duros a través del cine, que creo que medianamente nos ayuda a platicarlo de una manera que no sea a través de el libro que nos recomendaste, ¿no? De casos reales. Qué bueno que lo hablemos desde una película. No, el cine es importantísimo. Si un día vamos a salvar al mundo va a ser a través de la conversación. Es lo único que va a salvar al mundo. Y entonces tener la oportunidad de ver una película y platicar la película abre muchísimos temas. Entonces yo soy el más agradecido. Unos amigos cuando empezamos justo hace 10 años en el mundo del podcast, decían, cuando íbamos a ver una película, decían, nos vemos del otro lado. O sea, vamos a atravesar la experiencia de la película y nos vemos del otro lado. Nos vemos cuando ya hayamos pasado esta experiencia para platicar. Entonces, ojalá que el público vea esta y otras películas que les parezca que nos puedan dar mucho que platicar. Yo encantado de venir a comentar la que ustedes gusten cuando quieran. Sí, esta es una película que también cuando Mary me dijo, oye, vamos a hablar de esta, yo dije, yo ya la vi, no la voy a volver a ver. Ya como que sé, ya con mis apuntes. Sí, por supuesto, yo ya estoy del otro lado, ¿no? Pero que sí nos permite la conversación y si quisiera yo nada más cerrar con una recomendación, es por favor, responsabilicémonos de todos los niños y las niñas del planeta. Es nuestra responsabilidad. Hay que criar con amor y tratar de hacer lo posible por extinguir al máximo la violencia y también los embarazos no deseados. Hagamos lo que podamos para construir un mejor mundo y acá estamos platicando de cine y de lo que ustedes quieran. Encantado. Gracias por la invitación. Rafa, no, hombre, muchas siempre gracias es por un la gustazo recomendación. tenerte por acá. Esperemos que no sea la primera ni la última en esta temporada. Entonces, muchísimas gracias, Rafa. Interesantísimo, como ya comentó Will, todo lo que nos platicaste. Y también agregar que está padre siempre que hablemos de todas estas que el cine nos ayuda a externalizar todas estas realidades incómodas, ¿no? Porque al final del día esta fue una peli incómoda que también aborda la maternidad y que muchas veces se va dejando como tabú y tampoco. Entonces aquí en este espacio esperamos seguir hablando de estas y más incomodidades, así que muchísimas gracias. Al contrario, Sí, gracias. igual, yo voy a cambiar de idioma ya, merci, thank you, ya para no repetir el muchísimas gracias, pero sí, súper Sí. agradecido, Rafa, creo que es súper enriquecedor porque todas las películas tienen su punto de vista psicológico, de psiquiatra, lo que sea, y creo que este tipo de películas no requieren a tres amigos que les gusta el cine comentar We Need to Talk About Kevin, creo que es un plus enorme el tener también tu punto de vista y sobre todo eso, que ayude a escuchar este episodio sobre esta película, que ayude a personas, esperemos que no muchas estén pasando por estas situaciones, pero que al menos se lleven una reflexión y se lleven algo, igual que la película, que el episodio te deje algo, entonces súper valioso siempre tener tu punto de vista y de verdad qué gusto tenerte en Seriamente Cine, Rafa. Y hagamos Encantado. el compromiso. Estaría bueno también hablar Sí. de una película mexicana como El Castillo de la Pureza que platicaste para igual y tener algo más del contexto, o española, ¿no? Claro, Mary. Pero que igual que La digo, mesita del comedor, ¿no? o la mesita del comedor, sí, por supuesto. Pero hay no otra la película- veas, Rafa. Sí, no. O al menos sí, pero con un whisky, un algo que te ayude a agarrar valor para terminar de ver la mesita del comedor. Pero digo algo que yo sé que tenemos que hablar de Kevin, digo, la novela me parece que es británica, la película es gringa, muy anglosajona la cultura en la que está enmarcada, Sí. que se enmarca este caso. Ojalá tengamos oportunidad de platicar de algo más cercano a nosotros, pero pues pues ya haremos una lista de películas tentativas para volver a tenerte aquí en este espacio. Que, Encantado, insisto, que fue nos la una sugieran, plática que nos dejen deliciosa. ahí los comentarios para Sí, que claro. platiquemos y yo feliz. Ustedes me avisan y platicamos con gusto. Pues ya saben, tienen tarea, déjenos en comentarios de qué pelis queremos que hablemos y que esté Rafa para darnos su gran punto de vista. Y nada, chicos, pues un gusto siempre este espacio. Yo siempre digo que el cine es una terapia. De hecho, tengo una cuenta que se llama Terapia de Cine, no la uso mucho, pero es muy terapéutico estar aquí. Así que nada, yo me despido y de verdad, mil gracias a todos. Gracias. Gracias. Bye bye.